Julio 10. Alguna vez lo deseaste, pero ahora te has persuadido de lo que necesitas. Desde el momento en el que llamas a algo una necesidad, ya le perteneces. Pudiera ser la palabra más mal interpretada y deficientemente utilizada en el lenguaje humano, necesidad. Colocamos demasiadas cosas en nuestra categoría de necesidad. Es por eso que Jesús nos recuerda que tenemos un Padre Celestial que sabe exactamente lo que necesitamos. Ver Mateo 6. Incrustados en este recordatorio están un consuelo y una confrontación. El consuelo es que existe alguien que creó y controla todas las cosas y que ha desatado su impresionante poder para que tú y yo podamos recibir de su mano cada cosa buena que necesitamos para hacer lo que fuimos diseñados a hacer y para hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Ninguna necesidad ha sido insatisfecha por su mano bondadosa. Pero esta declaración también conlleva una humillante reprimenda. Necesitamos un Padre Celestial que conozca lo que necesitamos, ya que nosotros no lo sabemos. Confundidos lo que queremos con lo que necesitamos. Confundimos lo que queremos con lo que necesitamos. Así es como se desarrolla la adicción impulsada por la necesidad, esclavitud espiritual. Todo comienza con un deseo, yo quiero. No hay nada pecaminoso en un deseo. Dios nos creó con la capacidad de desear. Todo lo que decimos y hacemos es producto de un deseo. Sin embargo, es muy difícil para los pecadores sostener un deseo bondadoso. No toma mucho tiempo para que nuestros deseos se transformen en demandas. Yo debo. Lo que una vez fue un deseo ahora comienza a tomar control sobre nosotros. Estamos menos dispuestos a vivir sin eso. Estamos cada vez más convencidos de que tenemos que poseerlo. Y así una demanda se transforma en una necesidad. Ahora con gran resolución y seguridad, estamos convencidos de que no podemos vivir sin tal cosa. Esto que una vez era un deseo bondadoso ha sido bautizado como una necesidad. Ahora estamos completamente convencidos de que es imposible vivir sin eso. Ahora tiene el control de nuestros corazones. Siempre estamos pensando ello. Tenemos miedo cuando no lo tenemos. Planeamos cómo mantenerlo en nuestras vidas. Pero el ciclo de esclavitud no termina aquí. La necesidad forma expectativas de lo que Dios debe hacer. Tú debes. Como ves, si te convences a ti mismo de que es una necesidad, terminarás pensando que tienes un derecho sobre ello, que tienes el derecho a demandarlo y juzgarás el amor de Dios por su disposición a dárnoslo. Las expectativas entonces nos llevan a la desilusión. Si Dios no nos da lo que necesitamos, no podemos creer que Dios diga que nos ama y no haya satisfecho esta necesidad. La verdad es que Dios ha sido fiel a todo lo que nos ha prometido. Pero este deseo que se transformó en una necesidad no es algo que Él prometió darnos. Así que la desilusión nos lleva a alguna clase de enojo. Porque tú no lo hiciste, ya que ahora juzgamos a Dios como infiel, dejamos de confiar en Él como deberíamos, debilitando así nuestra fe. ¿No es bueno saber que Jesús vino a liberarnos de la idolatría para profundizar y ser alentados? 1 Corintios 10, del 1 al 13. Amén. Amén. Gracias, hermanita Estela. Bueno, mi querida familia, buenos días, pues acaban de conectar. Como leía nuestra hermana Estela, realmente el devocional de hoy va a tocar muchas áreas de nuestra vida, porque todos tenemos una necesidad. La pregunta es, ¿cuál es mi necesidad? ¿Y qué necesidad gobierna mi vida? El devocional de hoy tiene por título La trampa de la necesidad, pero también a Cristo como nuestra única suficiencia. Y mis hermanos, vamos a iniciar con algo que podría ser provocador, pero que necesitamos escuchar, como leía nuestra hermana Estela. Desde el momento en el que llamas a algo una necesidad, ya le perteneces. Y hay un texto bíblico que nos ayuda a apoyar esta verdad. Recordemos a Asaf en el Salmo 73. Inicialmente dice que por poco deslizan sus pies, porque esa necesidad distorsionada, es decir, esa idolatría funcional, porque realmente nuestro problema es la idolatría funcional.
Es decir, lo que yo necesito que funcione en mi vida, que me dé paz, que me dé seguridad y que cumpla y satisfaga esa necesidad. En el Salmo 73, 25 al 26, ya este hombre al ver que esa necesidad que él tenía estaba distorsionada y que había perdido un enfoque de cómo esa necesidad tenía que glorificar a Dios, dice él, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, ¿sí? Mi carne y mi corazón desfallece. Es decir, el problema continúa, mi enfermedad continúa, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es decir, que en este momento, este hombre regresó a la verdadera necesidad, a Dios. Debe ser nuestra más grande necesidad y sobre esto es que va a girar el devocional el día de hoy. Entonces, como leía nuestra hermana Estela, esta verdad debe detenernos, porque si es verdad, y obviamente es verdad, entonces la mayoría de nosotros somos esclavos y no lo sabemos. Y yo creo, como pastor, preguntarles algo, y quiero que seamos muy honestos todos nosotros. Si pudieras tener a Dios sin nada más, escuchen esto, si pudieran tener a Dios sin nada más, o todo lo demás sin Dios, ¿cuál elegiríamos? Créame que la respuesta a esa pregunta revela el estado real, o sea, el estado real de nuestro corazón. Vivimos en una sociedad, mis hermanos, que nos bombardea con un mensaje constante, y esto es a diario. Necesitas esto. Pues sin vivir, o sea, no puedes vivir sin aquello. Tu vida será incompleta si no tienes lo otro. Y lo más trágico, mis hermanos, es que hemos creído este mensaje tan profundamente que hemos empezado a proyectarlo en nuestra relación con Dios. Hemos convertido el Evangelio como un producto más. Hemos hecho de nuestro Señor Jesucristo un medio para obtener lo que realmente queremos, es decir, un Dios funcional. Y cuando no lo obtenemos, lo que queremos, nos enojamos con Dios, nos desilusionamos, e incluso muchas veces abandonan la fe. ¿Y por qué pasa esto, mis hermanos? Porque hemos confundido lo que deseamos con lo que necesitamos. Y esa confusión, mis hermanos, es la base de la idolatría moderna. Tenemos el problema de la necesidad. El devocional que leyó nuestra hermana Estela nos dice, pudiera ser la palabra más mal interpretada y deficiente utilizada en el lenguaje humano, necesidad. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque nuestra categoría de necesidad determina nuestra categoría de Dios. ¿Y cómo lo explicamos? Cuando Dios nos creó, nos hizo con deseos. El deseo no es malo, es parte de nuestro ser, como dice el Salmo 37. Deleítate en el Señor y Él te concederá ¿qué? Los deseos de tu corazón. Es decir, donde está mi corazón, ¿en quién está centrado? Va a desear. Por eso es que el salmista nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque hermana la vida. Todo gira en el centro, que es nuestro intelecto, nuestra capacidad de asimilar, de razonar, de ver la vida, nuestra cosmovisión. Pues el apóstol Pablo nos decía, no se amolden a este siglo, sino renueven su entendimiento, es decir, su manera de pensar. ¿En quién están centrados sus pensamientos? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Bueno, Dios no nos creó como robots, sin emociones. Nos creó con la capacidad de desear, de anhelar y de buscar. Los deseos son como termómetros, y esto es muy importante, mis hermanos. Los deseos son como termómetros teológicos. Nos indican lo que realmente estamos adorando. O sea, por eso es que Juan Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, porque donde está nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Pero aquí está el problema. Después de la caída, nuestros deseos se desordenaron. Comenzaron a desear lo que no debíamos, como una intensidad, mis hermanos, con una intensidad que no debíamos y de maneras que no debíamos. El deseo, yo quiero, comienza con algo legítimo. ¿Qué es lo que demanda? Yo debo.
el deseo se convierte en una exigencia. Y esta exigencia se convierte en una necesidad. Yo voy. Estoy convencido de que no puedo vivir sin esto o sin aquello, sin él o sin ella. Eso crea una expectativa. Nosotros debemos. ¿Qué hace eso entonces? Una exigencia a Dios. Y luego llega la desilusión. Tú no puedes tener eso. No te voy a dar eso. ¿Qué sucede? Una amargura cuando Dios no da. ¿Eso que nos lleva? A un enojo, es decir, a la rebelión. Yo haré, me aparto de Dios. Miremos una ilustración para esto, mis hermanos, con respecto a una adicción. Y esto lo que vive un adicto. Ningún adicto comenzó diciendo, quiero ser esclavo de esta sustancia. No, nadie. Voy a probar porque deseo probar esto. Comenzó con un deseo. Quiero experimentar esto. Luego el deseo se convirtió en una demanda. Necesito esto para sentirme bien. Luego llega la necesidad. No puedo funcionar sin esto, no puedo vivir sin esto. Y finalmente, la sustancia lo posee. Lo mismo ocurre con la idolatría espiritual. No comenzamos adorando ídolos, mis hermanos, comenzamos con un deseo legítimo que se desordena. Y miremos ejemplos concretos. Esto es muy importante. El deseo de seguridad es legítimo, pero cuando dices necesito esta cantidad de dinero en el banco para sentirme seguro, el dinero se ha convertido en tu Dios. El deseo de amor es legítimo, pero cuando dices no puedo ser feliz sin esta relación, sin este hombre, sin este hijo, sin esta familia, esa persona se ha convertido en tu Dios. El deseo del significado y es legítimo. Pero cuando decimos, mi vida no tiene valor si no tengo éxito en mi carrera, el éxito se ha convertido en tu Dios. Y así sucesivamente con todos nuestros deseos. Por eso es que un principio de la tría es lo que tú deseas, lo que te controla, en lo que te deleitas, lo que es el objeto de tu confianza. Esto nos ayuda a entender realmente si tenemos ídolos, si realmente nuestros deseos están centrados en Dios, su carácter, su bondad, lo que ha revelado en Cristo, o tenemos un Dios útil que lo utilizamos, porque esa es una tendencia en nuestro corazón, utilizar a Dios, tratar de comprar a Dios, tratar de impresionar a Dios, manipular a Dios, aunque Dios no es influenciable ni manipulable, pero creemos. Pero ese Dios que estamos hablando no es el Dios de Israel, es el Dios bíblico. Es un pseudo Dios, es un becerro de oro, como le pasó al pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Y muchos quizás tengamos a un Dios como un becerro de oro. Y hoy es el día de recapitular, venir a arrepentimiento y decir, Señor, soy un ídolo. He adorado a un Dios que no es el Dios revelado en Cristo. Porque eso es lo que está controlando nuestra vida, ese es el objeto de nuestra adoración, lo que tú deseas. Por eso es que el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, es decir, con todo tu ser. Eso es vertical. Y eso tiene eso se traduce en sentido horizontal y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la adoración en acción con aquel que vemos, es decir, con nuestro prójimo. Veremos la raíz del problema. El profeta Ezequiel que nos dice en el capítulo 14, versículo 3. Y esto es algo que debería estremecernos. Y si es algo que debería ponernos a pensar mucho. Estos hombres, dice el profeta, han puesto sus ídolos en su corazón. Hermanos, si no son estatuas de madera o piedra, los ídolos modernos son deseos que han sido bautizados como necesidades. Son cosas, personas, o sea, cosas buenas que hemos convertido en cosas últimas. Como dice el Salmo 115, que está hablando acerca de la idolatría. Dice, manos tienen, manos palpan, tienen pies, manos andan. No hablan con su garganta, semejantes a ellos, escuchen, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es decir, nos convertimos en el Dios que adoramos. Y luego dice el Salmo, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, que Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo.
Qué hermoso el Salmo, ¿no? Uno de los pastores que de verdad que leo con frecuencia, que ya no está con nosotros, que es el pastor Tim Keller, tiene un libro que se llama El Dios Pródigo. Y en una parte de ese libro dice, un ídolo es cualquier cosa que consideres más importante que Dios, cualquier cosa que exija de la vida que solo Dios puede dar, cualquier cosa que busques con tal pasión que te conviertes en un adorador de eso que deseas. Tremendo, ¿no? Y es una verdad. Ahora miremos algo fundamental, mis hermanos. La ilusión del consumismo, lo que podemos llamar el evangelio falso. El consumismo como religión. Y esta es la base fundamental de la famosa doctrina de la prosperidad. El consumismo, mis hermanos, no es solo un sistema económico. Y escuchen esto que es muy importante. Es una espiritualidad alternativa. Y recordemos que nuestra batalla no es contra carne y contra sangre, sino contra principados y potestades. Es decir, lo que gobierna este ayón, este tiempo, esta corriente, este ciclo, eso es lo que está gobernando. Es una religión que promete salvación a través de la acumulación de cosas, de riqueza, de poder, de sentimientos, de emociones, de expectativas. ¿Cuál es el credo del consumismo? Es decir, lo que cree. Tienes un vacío, compra esto, estarás completo. Tienes un problema, adquiere esto y estarás solucionado. Te sientes insignificante, posee esto y serás importante. Pero aquí está la ironía, mis hermanos. Cada vez que obtienes lo que querías, la satisfacción es temporal, necesitas más y más y más. Es como beber agua salada para saciar nuestra sed. Entre más bebemos, más sed tenemos. Y se convierte en una arena movediza. Cada vez, entre más tenemos, más nos hundimos, pero más queremos. Como el consumismo, mis hermanos, ha infiltrado nuestra iglesia, nuestra vida, lo que somos. Y esto es lo más alarmante, mis hermanos, es como una mentalidad penetrada en la iglesia. El evangelio de la prosperidad disfrazada. Hemos convertido a Jesús como en un medio para obtener lo que realmente queremos. Oramos no para conocer a Dios, sino para que Dios nos dé cosas. Medimos su amor, mis hermanos, por lo que nos da o no nos da. Convertimos la iglesia como un mercado. Buscamos iglesias como buscamos supermercados, que tengan lo que necesitamos, que nos hagan sentir bien, que satisfagan nuestras preferencias. No preguntamos qué necesita Dios de mí, sino qué recibo yo de esta iglesia. Y por eso es que muchos se van de la iglesia, porque no obtienen lo que quieren. Y lo que yo necesito de la iglesia es que revele a Cristo, que me enseñe a Cristo, que me lleve a Cristo y que me transforme a la imagen de Cristo, porque la iglesia está siendo transformada por medio de la misma iglesia. La comunidad eclesial es más que una sociedad, porque es que hemos confundido la iglesia como un centro de consumismo o un club social en donde yo doy, pero también recibo. No, eso no es la iglesia, mis hermanos. Hemos convertido también la iglesia en un ídolo funcional. Y eso es una verdad que necesitamos entender el día de hoy, mis hermanos. Mis hermanos, el consumismo se ha convertido en sustituto de la adoración. Hemos confundido la emoción con la presencia de Dios. El culto se ha vuelto un espectáculo diseñado para satisfacer nuestros gustos musicales, emocionales. Incluso hemos convertido la predicación como un medio para juzgar nuestra teología o la teología que tiene el pastor o el anciano que está enseñando. Mis hermanos, podemos llegar a ese pecado, incluso hasta con la misma palabra del Señor, si no satisface mis necesidades teológicas. La identidad de la iglesia basada en posesiones. Medimos el éxito por números, edificios, programas.
Hemos olvidado que la iglesia no es un edificio, es un pueblo, no es un programa, es una comunidad, no es un producto, mis hermanos, es un cuerpo. Y la carta, primer carta a los Corintios, capítulo 10, que es uno de los textos a profundizar, el apóstol Pablo nos da una advertencia que necesitamos escuchar con urgencia. Es decir, una iglesia que se sentía segura. Los corintios pensaban de que porque tenían conocimiento, porque tenían todos los dones espirituales, porque habían experimentado el poder de Dios, estaban a salvo. Pero Pablo les recuerda, Israel también experimentó el poder de Dios y cayó. ¿Qué vieron? La nube en el desierto y cómo pasa en el mar, que es el bautismo de Moisés. Y eso nos lleva a la salvación, a la liberación. La comida espiritual, el maná del cielo, era el sustento sobrenatural. Cristo es nuestro maná. Luego viene el agua de la roca, es la provisión divina. Pablo dice, mis hermanos, que la roca era Cristo, versículo 4 del capítulo 10. Y eso significa, mis hermanos, que incluso en el Antiguo Testamento la provisión de Dios era cristocéntrica. No era solo comida, era Cristo mismo sustentándonos. Y eso no ha cambiado. Cristo es el pan de vida. Por eso es que usted va a encontrar que Jesús dice cuando está siendo tentado por Satanás en el desierto, ¿qué es lo que dice Jesús? Cita una cita bíblica, valga la redundancia. Cuando dice, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que es la boca de Dios? Cristo, el verbo hecho carne. Está hablando de sí mismo. Cristo es la fuente. Cristo es nuestra suficiencia. ¿Qué pasó con Israel? ¿Cuáles eran los pecados en el desierto? Codiciar cosas malas, el deseo desordenado. Eran idólatras, era un corazón desviado. El deseo de la carne descontrolada. Tentaron a Cristo. Era una que desconfiaba. Murmuraron, una boca descontenta. Y todo esto no estaba en el corazón, porque Egipto seguía en el corazón de Israel. Y es por eso que toda esa generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida, todos cayeron en el desierto, porque eso es lo que había en su corazón. Ustedes ven que hacen hacer a Aarón un becerro de oro y compararon ese becerro de oro con Dios. Este es el Dios que os sacó de la tierra, es el mismo sacerdote lo dice. Bueno, la raíz de todo ello, de esos pecados, es idolatría. Cada pecado es una manifestación de haber puesto un deseo en lugar de Dios. ¿Y cuál es la advertencia? En el versículo 12. Así que el que cree estar firme, que tenga cuidado de no caer. Como dice la Reina Valera, el que cree que está firme, mire que no caiga. ¿Y por qué esta advertencia? Porque, hermanos, porque el peligro más grande no es cuando estás luchando con el pecado visible. El peligro más grande es cuando estás cómodo, cuando te sientes seguro, cuando piensas de que todo está bien. Entonces, cuando los ídolos se instalan silenciosamente en tu corazón, recordemos a David, se sintió seguro, no quiso ir a la guerra, se quedó en el palacio. ¿Cuál fue el resultado? Ya lo sabemos todo. Ahora miremos entonces la solución, mis hermanos. La suficiencia de Cristo es la buena noticia. Porque el Evangelio no solamente nos dice dónde estamos mal, nos dice cómo ser liberados. Colosenses nos da una declaración muy radical. Porque el que habita, porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad corporalmente, ustedes han sido llenos de Él. Estamos completos en Cristo. No nos hace falta nada. Todo lo tenemos en Cristo. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cuál es el contexto? Pruebas, necesidades económicas, necesidades espirituales, necesidades de compañía. Todo estaba allí. Todo está en Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Y ese texto que usa allí Pablo, esa palabra para plenitud, está hablando de pleroma. Significa completados, satisfechos, llevados a plenitud. Hermano, lo que Pablo está diciendo es tremendo. En Cristo ya posees todo lo que necesitas para ser quien Dios te diseñó ser.
hacer lo que Dios te llamó a hacer, enfrentar cualquier circunstancia, cualquier situación, ser completo en todos los aspectos. ¿Qué está combatiendo Pablo allí? La herejía de los falsos maestros que decían que Cristo es bueno, pero necesitas más. Sabiduría especial, experiencias místicas y prácticas ascéticas. Ese es el contexto de esa carta. Eso es lo que está enfrentando el apóstol Pablo. Si quiere una carta de Cristo, de cristología, es Colosenses. El consumismo moderno dice lo mismo. Cristo es bueno, pero necesitas más. Más dinero, más seguridad, más conocimiento, más diversión, más entretenimiento. Hermanos, ambas cosas dicen que Cristo no es suficiente. Mis hermanos, y Cristo en su cruz es la demostración de la suficiencia de Dios. En la cruz, Dios mostró algo profundo, algo no, lo más profundo, que no necesitas, bueno, Dios no necesita de tu adoración, pero Él la merece. Que no estás obligado a satisfacer tus deseos, pero te ama. Que su amor no se demuestra dándote lo que quieres, sino dándote lo que necesitas. Como dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Entonces, el amor de Dios no es transaccional. No dice, si me obedeces, te daré, dice. Aunque no me obedeces, te doy. Porque hemos confundido eso. Creemos que estamos en el Antiguo Testamento, que se basaba en obediencia, retribución. Te obedecías a Dios, Dios te bendecía. No obedecías a Dios, llegaba el juicio. Bueno, la cruz desmantela la idolatría. ¿Por qué? Porque muestra que la vida no consiste en tener, sino en recibir. Muestra que el amor se demuestra dando todo, sino dando todo a Cristo, mis hermanos. Y no se demuestra realmente, no se demuestra dando todo. Yo no doy para que Dios me dé. Dios me amó a mí primero. Dios te dio a ti primero. Que también nos muestra la cruz, que la identidad no viene de lo que logramos, sino de lo que Él logró por nosotros en la cruz. Antes éramos hijos de ira, ahorita somos hijos de Dios. ¿Dónde se consiguió eso? En la cruz? Y la resurrección es la victoria sobre la esclavitud. Como dice Romanos 6:9 al 11, Cristo habiendo resucitado a los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Así también nosotros, ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y hermano, la resurrección significa que el pecado ya no tiene poder sobre ti. La muerte ya no tiene dominio sobre ti. El deseo desordenado ya no es tu dueño. Cuando dices no puedo dejar esto, mis hermanos, estás negando el poder de la resurrección. Estás diciendo de que el pecado es más poderoso que Cristo. Y en Efesios 1:19 al 20 dice algo extraordinario. La grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos. Hermano, no hay pecado que la gracia no alcance. Y Dios nos está transformando a la imagen de Cristo y esa obra no se va a detener. Porque no se trata de tu desempeño ni de tu obediencia. Se trata de Cristo en nosotros, esperanza de gloria. El mismo poder, mis hermanos, que levantó a Cristo de los muertos, está disponible para liberarte de tus ídolos. Recordemos en la ascensión. ¿Eso qué nos lleva? Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Mira lo que dice Hebreos 7:25. Puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esa es la misión de Cristo en este momento. Está oficiando como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Por eso es que dice Hebreos capítulo 4 que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, con nuestros deseos, con nuestras necesidades, para que allí, por el peso de la gracia, se caiga lo que no es de Dios y quede lo que es del Señor. Y podemos acercarnos en un acto de adoración, porque es la manera que nos acercamos, porque todo se trata de adoración. ¿A quién estás adorando y por qué adoras? Cristo intercede por mí y por ti. Cuando estás débil, Él intercede. Cuando fallas, Él intercede.
Cuando luchas, Él intercede. Mis hermanos, esto significa que cuando estás luchando con tus deseos, no estás solo. Cristo mismo está orando por ti, pidiendo al Padre que te sostenga. Esa es la misión de Cristo. ¿Por qué? Porque Él se identifica con nosotros porque fue como uno de nosotros. Por eso debía ser semejante a nosotros, para poder compadecerse de nuestras debilidades, compadecerse de nuestras tentaciones, porque también fue tentado en todo, mas no pecó. Hermanos, el Espíritu Santo es la presencia interior que nos transforma. Romanos 8:13. Porque si vive conforme a la carne, van a morir. Pero si bien por el Espíritu hacen morir las obras de la carne y vivirán. Hermanos, el Espíritu Santo, mis hermanos, es fundamental. El que convence de pecado, de justicia, de juicio. El que santifica, que nos hace como Cristo. El que nos fortalece, que nos da poder para vencer. El que nos llena, te da la plenitud que ningún ídolo puede dar. Mis hermanos, en 1 Corintios 10:13 nos da la salida. ¿Qué dice este texto? No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, es decir, probados, sino que dará también juntamente con la tentación, con la prueba, la salida para que puedan soportarla. Mis hermanos, estamos seguros en Cristo. La tentación humana es la palabra griega que significa prueba o tentación. Significa que es un común a la experiencia humana. Todos somos tentados, pero ser tentados no es pecar. Pero cuando sucumbimos a la tentación, a ese deseo, cuando tenemos el problema, pero también tenemos a Cristo. Cuando estamos luchando con un deseo, mis hermanos, que te esclaviza, no estás solo. Todos los cristianos luchan con la tentación. Y no es una señal de que Dios te ha abandonado. Es una señal que Dios está contigo porque identifica la tentación y corres al trono de la gracia. Y fiel es Dios, mis hermanos. La fidelidad de Dios no significa que te dará lo que quieres. La fidelidad de Dios significa que te dará lo que necesitas para permanecer fiel. La fidelidad de Dios, mis hermanos, se demuestra en la cruz, no en la provisión de tus deseos. No permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Dios conoce tu límite, Dios controla la intensidad de la tentación. Cuando sientes que no puedes más, es porque has llegado a tu límite, pero Dios te sostiene. Cuando soy débil, entonces fuerte soy. Eso es lo que le da vida al texto que está hablando Pablo cuando dice que un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. ¿Y qué dijo Dios? Bástate mi gracia. Te dice, me gloriaré en mis debilidades que he identificado para que repose en mí el poder de Dios. Porque entonces cuando soy débil, fuerte soy. Mis hermanos, juntamente con la tentación está la salida. Es un camino de salida, no es una escapatoria sin más, mis hermanos. Es un camino que nos lleva a la victoria. La salida es Cristo mismo. Para que pueda soportarla, la palabra griega significa soportar debajo, llevar la carga. No, la salida no es necesariamente la remoción del deseo, sino la capacidad de soportar sin caer. Mis hermanos, la cruz de Cristo es donde tus pecados fueron pagados. La presencia de Cristo no te dejará ni te desamparará. El Espíritu de Cristo es mayor que el que está en vosotros. Perdón, el Espíritu de Cristo es mayor que lo que está en el mundo, incluso nuestro mismo Espíritu. Por eso nuestra relación con el Espíritu Santo debe ser diaria, constante y práctica. Todos los días debe ser esa dinámica, mis hermanos, como creyentes en Cristo. Pero es necesario que comprendamos esta verdad, que hay idolatría en nuestro corazón, que nos está gobernando los deseos. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de deseos te gobiernan? ¿Es el deseo de adorar a Dios, de deleitarnos en Dios, de conocerle, de entenderle, de que Cristo es suficiente para nosotros, en lo que vivimos, en lo que necesitamos? Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Vamos a orar.